Evangelio de Jesús, narrado por Juan, capítulo 8, y nos vamos a ir hasta el versículo 1. ¿Se está cortando la tele? No, ya no, ¿no? Ah, vale, perfecto. Juan capítulo 8, versículo 1, ¿lo tenemos? Amén. Tenemos las Biblias, ¿verdad? Amén. Qué bien. Y dice así la palabra del Señor: y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, dice el texto. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas, los fariseos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices, Señor? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba al medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Amén. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos leerla libremente, Señor, sin miedo a persecución, sin miedo a represalia. Señor, oramos en el nombre de Jesús, que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, mientras tu palabra sea lanzada, enviada a la mente y a los corazones de mis hermanos, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, todo lo que tu palabra dice y promete que puede hacer, que ocurra, Señor, esta tarde en este lugar. Señor, esas gloriosas sanidades, esas liberaciones. Atamos y reprendemos a todo espíritu inmundo que quiera entorpecer tanto la atención como la predicación de tu palabra. Lo echamos fuera de este lugar, porque solo tú, glorioso y bendito Espíritu Santo, estás aquí y tienes la autoridad para hablarnos, ministrarnos y sobre todo consolarnos. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, en el nombre de Jesús. Y el que lo cree dice fuerte: amén. Amén. Se puede sentar. La Biblia enseña que los sacerdotes, los escribas, los fariseos, es decir, la cúpula religiosa del momento de Jesús, querían quitarse a Jesús del medio, no les agradaba. A pesar de que ellos predicaban al Padre de Jesús, ellos vivían supuestamente hablando, enseñando, predicando del mismo Dios que tenía Jesús, aunque Jesús es Dios, pero hablando del Padre, Jesús no les acababa de agradar. De hecho, dice la Biblia que le tenían envidia. Envidia porque veían que Jesús tenía autoridad. Jesús no solamente oraba por los enfermos, sino que los enfermos sanaban. Jesús no solamente oraba por personas atadas, encadenadas, endemoniadas, sino que veían que tenía poder para liberar, infinidad de cosas más. Y como ellos carecían de este poder divino, de este poder dado de lo alto, le tenían envidia. En vez de alegrarse, ¿no? De decir: oye, qué bueno que ha sido enviado un enviado del Señor y está haciendo maravillas entre nosotros. No, dice la Biblia que le tenían envidia y se lo querían quitar del medio. Pero claro, los judíos no se gobernaban por sí mismos. Dice la Biblia que el imperio, bueno, y la historia también extrabíblica, que el imperio romano había conquistado Jerusalén, que estaban dominados por los romanos, así que los judíos no podían matar a nadie porque sí. Entonces lo tenían que entregar al imperio romano. Y claro, para entregarlo al imperio romano, el César diría: vale, está bien, no te agrada este hombre, pero si no tienes de qué acusarle, yo no lo puedo condenar. Así que encontramos a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, buscando la manera de poder condenar al Señor, de poder acusarle. Claro, nuestro Señor es perfecto, entonces no sabían cómo acusarle, así que estaban intentando dándoles la vuelta para poder decir: algo tenemos que encontrar para acusarle. Y dice el texto que hemos leído que Jesús, una mañana bien temprano, con toda su tranquilidad, dice que se va al templo como todas las mañanas y se sienta, y de repente no dice 10 personas, 100 personas, 1000 personas, dice todo el pueblo se le juntó a Jesús.
Y él dice que coge una silla, se sienta. Esto siempre me ha llamado la atención porque él no predicaba de pie como hacemos nosotros. Él dice que sentado enseñaba la palabra del Señor. Así que quiero que te imagines una gran multitud en el templo de Jerusalén, todos los judíos escuchando a Jesús cómo él enseñaba la palabra de Dios. Y de repente en ese momento aparecen en escena los escribas, aparecen en escena los fariseos y traen una mujer. La mujer, yo pienso que estaba agonizando en ese momento, que estaba muy preocupada porque sabía lo que le esperaba, y la ponen delante del Señor. Y le dice: mira, Señor, ¿sabes qué? Acabamos de encontrar a esta mujer adulterando. No es que nos han dicho que ha adulterado, es que la hemos encontrado, dice el texto, en el mismo acto del adulterio. Pero fíjense la sutileza de los escribas y de los fariseos. Porque dice el versículo 4, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Maestro, le dicen. Y uno dice: bueno, le tenían respeto. No te dejes equivocar por sus palabras sutiles. Si tú te lees el capítulo anterior, en Juan capítulo 7, te das cuenta cómo esta misma gente le llama engañador, estafador, mentiroso al Señor. Y ahora vienen porque querían tentarle y le dicen: maestro, cuidado con los que te adulan. Cuidado con los que vienen de frente con una sonrisa y te dicen maestro, porque no sabes lo que hicieron el día de ayer, no sabes lo que vas a hacer el día de mañana. Y entonces el Señor estaba vendido ante esto. Porque si tú analizas un poco la situación, contestase lo que contestase el Señor, estaba, como dirían los latinos, estaba fregado, estaba perdido. Porque si el Señor hubiera dicho: ah, sí, claro, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla, así que ¿sabes qué? Trata con la piedra, vamos a apedrearla. La ley decía eso. Pero si él decía eso, le iban a acusar, le iban a decir: sabíamos que eras mentiroso, eres incongruente con tu mensaje. Tú mismo nos estás enseñando amor al prójimo y ahora dices de matar a una pobre mujer. Así que tú vas a ir contra el César ya. Pero si de la otra manera hubiera dicho: no, hombre, no la apedreen, ¿cómo van a apedrear a la pobre mujer? Le hubieran dicho: ah, pues está faltando a la ley de Dios. Porque no nos olvidemos de una cosa, Levítico 20:10, ¿qué dice? Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, ¿qué dice? El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. La ley de Moisés, por fuerte que parezca, decía que si un hombre, que si una mujer adulteraban, eran infieles a sus esposos, a su esposa, indefectiblemente, sin duda alguna, sin excusa alguna, tenían que ser muertos. Ahora, ¿qué ven ustedes aquí raro en este versículo? ¿Qué ven raro? Que incluye al hombre, porque dice el adúltero y la adúltera. ¿A quién estaban juzgando nada más? A la mujer. ¿Se dan cuenta? Los hombres, cómo nos servimos para juzgar los pecados, somos injustos. ¿Dónde estaba el hombre? Porque que yo sepa, hasta donde yo sé, a no ser que haya una práctica nueva, hasta donde yo sé, para cometer adulterio hace falta dos: un hombre y una mujer. Hacen falta, y solo estaban juzgando a la mujer. No, es que la ley dice, aquellos que usan la Biblia, porque la Biblia dice, espérate. Si nos vamos a la Biblia, vámonos, ¿dónde está el hombre? Porque aquí, si tiene que morir la mujer, tiene que morir el hombre. ¿Dónde está el hombre? Yo estoy seguro que el hombre estaba en medio de ese grupo con piedras en las manos. No lo dice la Biblia, no apunten ni tomen nota porque eso no dice la Biblia, pero estoy convencido de que ese hombre estaba ahí en medio de todo ese grupo con piedras en las manos y ¡apedréenla! Y solo estaban juzgando a la mujer. ¿Sabes qué hizo el Señor? Porque dijera lo que dijera, si decía una cosa, decía la otra, le iban a condenar. Porque si decía no la maten, estás yendo en contra de la ley de Moisés, al César que vas. ¿Sabes qué hizo el Señor? Callar. Yo creo que a veces el silencio es la mejor respuesta. En momentos difíciles, en momentos complicados, en momentos que no se sabe qué decir, la mejor respuesta es el silencio, es cerrar nuestros labios. La Biblia dice algo que no acabo de entender, de comprender. Dice que cuando pasa todo eso, se revuelo todo el mundo. Y imagínense el escándalo brutal que había. Y dice la Biblia que Jesús agacha y se pone a escribir en el barro. Con su dedo empieza a escribir. Hay teorías por ahí, he escuchado varias teorías de gente, entre comillas, que entiende de Biblia, que no sé de dónde se saca estas teorías, que dice que, que Jesús lo que estaba escribiendo era el nombre de toda la gente que estaba ahí delante. Hay otra teoría que dice que no estaba escribiendo el nombre, que lo que estaba haciendo Jesús era escribir el pecado de todos los que estaban ahí. Por eso cuando ellos veían, está apuntando mi pecado, entonces yo no puedo tirar la piedra. Hay otra teoría que también dice que el Señor lo que estaba haciendo era escribir los 10 mandamientos, que para ti y para mí son frases, pero en el hebreo son palabras nada más, y Él estaba escribiendo en tierra los 10 mandamientos. ¿Sabes cómo sea? Son teorías, no podemos afirmar lo que la Biblia no dice.
Yo tengo un dicho siempre y lo enseño, que lo que la Biblia no dice, usted no lo invente. No podemos decir qué estaba haciendo. Lo cierto es que el Señor guardó silencio. Y Él se agachó. Y Él empezó a escribir. Tenemos que aprender de Jesús que en los momentos de tensión, en los momentos difíciles, en los momentos de nervio, en los momentos de mucha angustia, tenemos que aprender a controlar la calma, a saber dominar nuestras emociones y nuestros sentimientos, no que los sentimientos y las emociones nos dominen a nosotros. Un momento de alta tensión, ahí se estaba jugando la vida de una persona, también la vida de Jesús se estaba jugando, y el Señor dice, guarda silencio, y se pone como que Él no va la cosa con Él a escribir en tierra, quién sabe el qué. El enemigo quiere que pierdas los papeles. El enemigo quiere que en momentos de tensión, en momentos difíciles, en momentos de angustia, pegues 4 gritos y pierdas los papeles y cometas locuras. ¿Cuántas locuras hemos cometido en esos momentos de arrebato, verdad? Es que me vino ese ímpetu, ese impulso. Cantidad de locuras. Palabras que hemos dicho que nunca deberíamos de haber dicho. Actos que hemos hecho. Enfado cuando éramos niños, ¿verdad? Y dábamos portazos. O dábamos ahí golpes en la puerta. O decimos cosas que no debíamos decir. El enemigo eso es lo que quiere. Y nosotros tenemos que aprender de Jesús a mantener la paz en los momentos de tensión. En los momentos cuando todo se complica a nuestro alrededor, guardar la paz y estar tranquilos como el Señor. No es fácil, pero tenemos que aprender eso. Mira, las redes sociales, creo yo, que se han convertido en el vertedero de nuestras emociones. El Facebook, el Instagram, el WhatsApp, se ha convertido en el vertedero de nuestros sentimientos, ¿verdad? Y en vez de guardar silencio, lo que hacemos en los momentos de tensión, en los momentos malos, es vertir todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones en las redes sociales. ¿Tú quieres ver a una persona enfadada? ¿Quieres ver a una persona molesta? ¿Quieres ver a una persona, sobre todo los novios sucede esto, que se ha enfadado con su pareja? Vete al WhatsApp y va a tener esto. Se quita su foto de perfil. Para que le pregunte, ¿cómo estás? Porque somos así de infantiles. ¿O no es verdad? ¿Quieres ver el momento que está pasando una persona? Vete a su Facebook, vete a su Instagram. ¿Qué está poniendo? Hay un versículo que no se puede, deberíamos de actualizarlo, deberíamos hablar con el Señor, hacer un concilio como sucedió en Jerusalén para tomar unas decisiones. Deberíamos como Iglesia Universal juntarnos y hacer un concilio para poner un versículo nuevo, porque dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Deberíamos decirle, Señor, estamos en el 2022, de la abundancia de las redes sociales, de la abundancia del corazón hablan las redes sociales. ¿Tú quieres ver cómo está una persona? Mira sus redes sociales, lo que publica, lo que dice, porque somos incapaces de mantener la calma. Yo creo en esto, yo no es que estoy diciendo que ustedes hacen, yo también lo he hecho en momentos de enfado y digo cosas y pongo indirectas porque así somos de infantiles. En vez de hacer como el Señor, decir esto no va conmigo, yo me pongo a escribir en tierra, vete tú a saber el qué, yo estoy en intimidad con mi Padre, a guardar la calma. Deberíamos aprender del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero dice el texto que mientras el Señor escribía quién sabe el qué en tierra, la gente insistía. La gente persistía y decía, oye, pero dinos, ¿qué hacemos con esta mujer? Así que el Señor tuvo que responder. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Jesús? La más sabia. Para sorpresa de muchos, Jesús no prohibió que apedreasen a la mujer. ¿Cómo así? No, el Señor no prohibió apedrear a la mujer. Iría en contra de lo que Él mismo estableció en Levítico. Ya lo hemos visto. El hombre adúltero, la mujer adúltera tienen que morir sin ningún tipo de explicaciones, indefectiblemente. Él no prohibió que apedreasen a la mujer. Él simplemente dijo, ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a apedrearla. Pero, dice el Señor, el que esté libre de pecado, que sea el que tire la primera piedra. A veces se enseña que el Señor lo que dijo es, los que estén sin pecado, que tiren las piedras. El Señor no dijo eso. El Señor no dijo que solo los que estaban sin pecado podrían tirar las piedras. No. El Señor le dijo a todo un pueblo, recuerden que ahí está todo un pueblo presente, todos los escribas que eran personas santas, se les consideraba hombres con manos santas, era quien escribía, quien traducía, quien copiaba la palabra del Señor. Ahí estaban los fariseos, los religiosos del momento, los santurrones del momento. Ahí estaba toda la cúpula religiosa. Y el Señor dice, si tan solo hay uno sin pecado, que tire la primera piedra y después vamos todos detrás. Dice Juan 8:7. Y como insistieran en preguntarle, entonces se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, entonces que sea el primero en arrojar la piedra contra él. Esto llega a pasar hoy en día. El Señor me acaba la frase. Los religiosos le tiran 4 piedras. ¿O no es verdad? No, yo porque soy santa. Pero dice la Biblia
que no hubo ni una sola persona capaz de tirar la piedra. Todos tuvieron que agachar la cabeza. Todos tuvieron que decir, yo no puedo tirar la piedra. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué nadie pudo tirar la piedra? Porque todos tenían pecados ocultos. Todos luchaban con pecado. No estamos hablando de gente nueva, de gente que no conocía la fe de Abraham. No estamos hablando de la cúpula religiosa, de aquellos que se dedicaban a enseñar la palabra, aquellos representantes de la palabra del Señor, aquellos que copiaban, tenían la santa misión de copiar la palabra del Señor. Y todos tenían pecado. Todos teníamos pecado. Lo que pasa es que algunos han tenido la desgracia de que su pecado ha salido a la luz. Hecho por ver, por su pecado han sido tan reiterativos o tan torpes o lo que quiera que sea, que su pecado salió a la luz. Pero gloria a Dios que el de muchos de nosotros no ha salido a la luz todavía. Y entonces el Señor les dice, bueno, está bien, apedreemos a la mujer, pero si aquí hay alguno que esté libre de pecado, que lance la piedra. Y dice la Biblia que empezando por los adultos, por los ancianos, empezaron a abandonar el lugar. Los ancianos dijeron, no, yo no puedo, y se fueron, y luego fueron los jóvenes, hasta que los niños se fueron, todos se fueron de ese lugar. ¿Sabes qué fue lo que impidiese que esta gente tirase piedras? Porque uno dice, no, lo que Jesús dijo, ellos no hacían caso a Jesús. Vuelvo y repito, querían matarlo. Ellos no tenían a Jesús como profeta, ni siquiera, no lo tenían ni como enviado de Dios, lo tenían como un loco. De hecho, le acusaban, no, tú por Satanás echas fuera a los demonios, hombre. Pues, entonces, ¿qué fue lo que hizo que no tirasen las piedras? El versículo 9 no lo dice. Pero ellos, al oír esto, ¿qué dicen? Léanlo como si estuvieran ahí con ganas aprendiendo la palabra. ¿Qué dice? Acusados por su conciencia. Ellos, cuando oyen esto, las palabras de Jesús no les reprendió, pero su conciencia sí les acusó. Entonces salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Lo que impidió que esta gente tirase piedras era la acusación de la conciencia. Yo tengo una pregunta para ti, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la moralidad del hombre, la moralidad del ser humano, es decir, los principios, los valores que tú tienes como ser humano, por lo cual riges tu vida, esos principios, esos límites, esos valores que tú te pones o que se te han autoimpuesto, ¿verdad? Eso es tu conciencia. La conciencia es aquello que te reprende cuando no estás haciendo algo bien, cuando sabes que estás metiendo la pata en algo, cuando sabes que te estás equivocando, cuando dices palabras que no debes, cuando haces algo y hay algo dentro de ti que te dice, eso está mal. Ojo, no estoy hablando del Espíritu Santo, no estoy hablando del convencimiento de pecado que hace el Espíritu Santo también, no, estoy hablando de que esto le sucede también a los incrédulos, a gente que se le ha inculcado, mira, esto está mal, no se puede robar, y él quiere robar y hay algo dentro de él que le dice, no. Recuerda lo que papá y mamá te dijo, no robes, eso es su moralidad, eso es su conciencia. La conciencia es lo que te dice lo que está bien y lo que está mal. Un niño dijo que la conciencia es algo que me hace contarle a mi madre lo que he hecho mal antes de que se lo cuente mi hermano. Él supo explicarlo así, de esa manera. Esa palabra, acusados por su conciencia, presten atención a esto por favor, porque puede ser lo más importante que se ha enseñado aquí los últimos 10 años, o que yo por lo menos lo haya enseñado. Esa palabra acusados por su conciencia, esa palabra acusados, es la misma palabra en el original, en el hebreo es elenco, eso no nos interesa, es la misma palabra que usa la Biblia para decir el trabajo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Si vamos un poquito más adelante, en Juan capítulo 16, versículo 8, dice, y cuando Él venga, Él se refiere al Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá. Elenco es esa misma palabra, acusará al mundo de pecado. Una de las labores, una de tantas labores que tiene el Espíritu Santo es la de acusarte, la de decirte, la de convencerte de que estás haciendo mal. Y entonces aquí a mí me surge una pregunta que siempre la he tenido ahí, y yo digo, ¿por qué el Espíritu Santo tiene que hacer un trabajo que ya nuestra conciencia hace? ¿Por qué tiene que pisarse el trabajo unos a otros, el espíritu a nuestra conciencia o la conciencia a nuestro espíritu? ¿Por qué tiene que hacer el Espíritu Santo algo que es trabajo de la conciencia? Bueno, es sencillo. Porque hay conciencias que están mal enseñadas. Hay conciencias, como dice la Biblia, que están cauterizadas. En una ocasión el apóstol Pablo, ya siendo mayor, siendo anciano, está formando un pastor, un super pastor llamado Timoteo.
Y hablando así, para no entrar en detalle, le dice ahí en el capítulo 4, versículo 2 de 1 de Timoteo: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Pablo estaba enseñando que la conciencia se puede cauterizar. ¿Sabe lo que significa cauterizar? Insensible. No tiene sensibilidad la conciencia. Puedes hacer lo que quieras, que hayas perdido toda sensibilidad ante el pecado. Incluso otras versiones, más de las que yo pensaba, otras versiones de la Biblia, traducen esta palabra cauterizada como muerta. Es decir, que hay conciencias que están muertas, que es lo mismo, un muerto es insensible, no tiene sentimiento ni tiene sensibilidad. Es decir, que hay conciencias que son insensibles, hay conciencias que están muertas por el pecado. ¿Sabes por qué se cauteriza? ¿Sabes por qué se muere la conciencia a través del pecado? Te lo voy a explicar diciéndote otro significado de esta palabra y lo vas a entender mejor. Cauterizado significa encallecido. Ahí nuestro hermano Diego nos mandó una foto del pie. Teniendo la conciencia, dice, cauterizada. Cauterizada significa ¿qué? Encallecido. Encallecido es una palabra vulgar. Esta mañana también explicaba que si tú vas al podólogo, probablemente si tienes un callo, el podólogo te diga, tienes un callo. Pero entre podólogos no hablan así, no dicen, sale un callo, yo callo los talones. No, ellos dicen, no, tiene cauterizado el talón, tiene cauterizado el dedo gordo, tiene cauterizado el dedo pequeño. Es una palabra más formal, más no sé si culta, pero más intelectual, cauterizado, pero significa encallecido. Cuando uno peca, tu conciencia te acusa y tú dices, eso que estás haciendo está mal. Pero cuando ese pecado es reiterativo, cuando ese pecado es constante, es repetitivo, cuando ese pecado lo cometes una y otra vez, tu conciencia hace lo peor que puede hacer, que es encallecerse. Pierde la sensibilidad. Te lo pongo con otro ejemplo, los guitarristas. Tengo ahí una foto también de un guitarrista. Los dedos de los guitarristas al principio duelen. ¿Cuántos tocan la guitarra aquí? A ver. Tú, no me digas que tú tocas la guitarra y nosotros hace falta guitarrista aquí. Claro que le toco. ¿Y entonces por qué no traes la alabanza con nosotros? Le toco, pero no le entono. Ah, no la entona. Yo sabía que por alguna parte iba a salir. La guitarra, ese es mi sueño frustrado. Yo he intentado tocarlo un montón de veces, pero sucede algo. Yo con estos deditos que tengo, yo me pongo a tocar la guitarra y lo que sucede es que como estés media hora seguida, te salen unas bolsas. Unas bolsas que, ay Dios mío, cómo duele eso. Te la tienes que estallar, te salen sangre y tú dices que es imposible seguir tocando. Pero claro, si quieres tocar la guitarra, tienes que seguir tocando. Entonces el cuerpo humano es tan inteligente que dice, uy, aquí estoy sufriendo, tengo que hacer algo, tengo que endurecer esto, tengo que encallecer esto. Entonces se endurece, las manos de los guitarristas son feísimas. A ver tus manos. Se endurecen porque se están autoprotegiendo. Ya no es que las cuerdas de la guitarra no duelan, no, claro que duelen. Lo que pasa es que se han cauterizado los dedos, se han autoprotegido los dedos. Y así sucede con algunas conciencias. Pecan una vez y su conciencia le dice, eso está fatal. Pero si son reiterativos en ese pecado, se va endureciendo, tu conciencia se autoprotege, dice, yo no puedo estar sufriendo este dolor siempre, que haga lo que quiera. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es que peque y no sienta acusación. Es que peque y le dé lo mismo. Ya no estoy hablando de que el Espíritu Santo te acuse, te estoy hablando de que ni siquiera tu conciencia te acusa. Dios quiera que no haya aquí nadie así, seguramente no lo hay, para la gloria del Señor, pero en el caso de que lo haya, de que conozcas a alguien así, ponte en orden con Dios cuanto antes. Si estás cometiendo pecado y ya no hay quien te acuse, ya lo haces, como decía el otro día el pastor Italo Frívoli, una frase que me erizó la piel, que la dijimos en un culto de estudio un miércoles, que decía algo así como, el gran peligro de la oscuridad es que te acabas acostumbrando a ella y acabas viendo en la oscuridad. Si ahora apagásemos aquí las luces nadie vería nada, pero si permanecemos en la oscuridad durante un tiempo, ya empezamos a ver, ya nos sentimos cómodos. Ya sabemos que aquí, por aquí no, por aquí sí. Ya hay gente que se acostumbra a la oscuridad. Hay gente que ya le da lo mismo, que ya peca y no tiene ese remordimiento. Ya su conciencia no le está produciendo esa acusación que para eso Dios la ha puesto. Muchos de nosotros, yo sí, no sé si alguno de ustedes,
Muchos de nosotros cuando llegamos al Señor teníamos una conciencia totalmente muerta. Habíamos pecado tanto que ya nuestra conciencia no es que estuviera dura, ni encallecida, ni cauterizada, estaba muerta literalmente. Pero gloria a Dios que la Biblia enseña que la sangre de Jesús a través del Espíritu Santo limpia nuestra conciencia. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. La sangre de Cristo a través del Espíritu Santo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios. Obras muertas. Todo lo que hacemos que está mal son obras muertas. Y el Señor, cuando llegamos a Él, dice que la sangre de Cristo, cuando se echa sobre nuestra vida a través del Espíritu Santo, nos limpia nuestra conciencia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Amén. Pero no solamente es eso, sino que dice la Biblia que al caminar con Cristo en el día a día, fíjate este versículo qué bonito, Salmo 16:7, dice: bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Aún en las noches, no es solamente una limpieza que hace cuando la sangre de Cristo viene, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, sino que cada noche, si nosotros estamos buscando al Dios que nos aconseja, a través de la palabra, lógicamente, si estamos bendiciendo al Dios que nos aconseja, dice el texto que aún en las noches, Él está enseñando, Él está educando nuestra conciencia. ¿Entiendes ahora por qué es tan importante todos los días ir al consejo de Dios? Que no son ritos religiosos. Lee la Biblia. ¿Por qué? No sé, lo dice el pastor, no sé. ¿Por qué? Porque tenemos que bendecir al Dios que nos aconseja para que Él pueda limpiar nuestra conciencia, enseñar nuestra conciencia. Mira, en el mundo hay un bombardeo para cauterizar tu conciencia. Hay un contraste entre la conciencia del mundo y la conciencia cristiana, y quiere cauterizar tu conciencia para que puedas ver lo malo como bueno, para que puedas ver lo bueno como malo. Y hay una lucha constante, y si tú no vas directamente todos los días a la palabra del Señor, tu conciencia se va a cauterizar. Vas a acabar aceptando cosas que no están bien, porque al final tu cuerpo se autoprotege, tu conciencia se encallece. La conciencia, vuelvo y repito, son los principios y valores del ser humano. Pero claro, cuando los principios y valores de la sociedad están mal, cuando los principios y valores de nuestro entorno están errados, las conciencias están mal formadas. La Biblia dice en Isaías capítulo 5, versículo 20: ¡ay! Ese ay es de condenación. ¡Ay de lo que a lo bueno le dicen malo! ¡Ay de lo que a lo malo le dicen bueno! ¡Ay de los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! ¡Ay de aquellos!, dice el texto, que dicen que esto es bueno cuando la Biblia dice que es malo. Pero claro, si no acudimos todos los días a la Biblia, acabaremos diciendo eso es bueno. Y hay cristianos diciendo eso es bueno. La Biblia dice no, no es bueno. Y hay cristianos diciendo no, eso está mal. No, eso está bien, dice la Biblia. Y esto lo podemos llevar a límites insospechados, a límites que tú dices, porque no estamos hablando de mentir, de robar, de cositas, no estamos hablando de límites, de límites lejísimos. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo, nosotros enseñamos hoy del apóstol Pablo, pero él era un asesino. Saben que el apóstol Pablo, antes de entregarse al Señor, antes de que Cristo se le apareciera en el camino de Damasco, él asesinaba a cristianos. No con maldad, dice él, sino que él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Él era judío y él entendía que los cristianos eran enemigos de Dios, del Dios que él creía. Así que él era tan malo que dice la Biblia que no solamente los mataba, sino que iba casa por casa. Decía: tú eres cristiano, si blasfema contra Dios, habla mal en contra de tu Dios. No, ¿cómo voy a hacer que hables mal en contra de tu Dios? Y los obligaba a blasfemar. Una vez blasfemasen, les quitaba la vida, les cortaba la cabeza. Así era Pablo. Y fíjate, Pablo, hablando de esto, dice en Hechos 23:1: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda la buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Su conciencia no le acusó ni siquiera de matar, porque a él se le había dicho que eso era lo correcto. Si nosotros no enseñamos la verdad, no formamos buena conciencia, la gente va a hacer disparates y no van a entender que están haciendo mal. Los jóvenes de hoy están en desventaja. Y su conciencia está muy mal formada. Su conciencia no les acusa, por ejemplo, cuando, qué sé yo, decir algo, están en fornicación. Yo a amigos míos les he dicho: ¿saben que eso no está bien delante de Dios? ¿El qué?
Tú debes de esperar a tener relaciones hasta casarte. ¿Cómo dices tú? Mira el retrógrada este, me dicen mis amigos. Mira el cura este. Por favor, parece que estás hablando con un abuelo. Bueno, tú di lo que quieras. Mi Biblia dice que la fornicación está mal. Pero claro, a los jóvenes se les ha dicho que eso está bien y no hay quien les corrija. Y sí, tú les puedes corregir, pero si después les dejas escuchar Bad Bunny, les dejas escuchar a Anuel, tú mismo se lo pones en el coche, mi niño, eso es pornografía cantada. Y tú escuchas canciones y escuchas esto que le cauterizan. Y son letras movidas, son letras pegadizas. Y tú se lo dejas escuchar. ¡Ay, que siempre mira cómo baila! Yo recuerdo una vez en una iglesia. En la iglesia que nosotros estábamos, un padre llevó a una niña. Claro, el hombre era nuevo, ¿no? Y llevó a la niña de 3 años. Cuando acaba el culto, yo oré por él, todo muy bonito. Y mientras oraba por él, la hija estaba grabando un TikTok. Tendría 3, 4 años la hija. Primero que me sorprendió que ella supiera grabar TikTok. Si tú vieras cómo estaba grabando esa niña de 3, 4 años, perreando, moviendo su cuerpo de una manera que tú dices, quizás no lo está haciendo con maldad porque ni ella sabe lo que está haciendo. Pero el padre se reía. Y hoy es risa, pero después, ¿qué va a suceder? Después, ¿qué va a pasar? Hoy nos reímos, ¡ay, mira cómo perrea la niña! Bueno, deja que sea adolescente. Deja que crezca un poquito más esa niña. Y lo que hoy es gracioso, mañana van a ser lágrimas. Créeme que esto es así. Es importante formar una buena conciencia en los más pequeños. Yo siempre les digo, y no me voy a cansar de decirlo, que ahí tus hijos, ahí mis hijos, no están siendo entretenidos, ahí nuestros hijos están siendo instruidos en la palabra del Señor. Porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando tú instruyes, no entretienes. Y esta mañana decía, ni siquiera le pintes a tu hijo o a tu hija, vamos a la iglesia porque ahí no lo pasamos bien. No digas eso. Porque si tus hijos vienen a la iglesia porque se lo pasan bien, a mí me encanta eso. Me encanta ver a los niños que se lo pasan bien en la iglesia porque digo, gloria a Dios, están disfrutando en un lugar sano. Pero a la iglesia no se viene a pasarlo bien, aunque se pase bien. Porque si los niños vienen a disfrutar a la iglesia cuando sean grandes, el disfrute lo van a tener ahí fuera. A ver si me entienden. Nosotros no estamos preparados, no estamos a la altura para competir con el mundo. ¿Tú te crees que con estas 3 teles, con este sonido que da lástima, con esta mesa de sonido que tiene 40 años, que es donada de una iglesia, gloria a Dios por la iglesia, gloria a Dios por Manolo que nos dio la mesa de sonido, pero tiene 85 años esa mesa de sonido? ¿Podemos competir con las fiestas de aquí del pueblo? ¿Podemos competir con una discoteca que tiene unos efectos de sonido que tú dices, Dios mío de mi vida, que tiene bombas de humo, que tiene unas pantallas LED? Nosotros decimos, ya no tenemos proyector, tenemos pantalla. Pero si esto ya pasó de moda. Si ahora lo que se lleva son las pantallas LED, ignorantes. Ahora lo que se lleva es otra cosa. Y la iglesia siempre vamos para atrás, siempre vamos anticuados, ¿verdad? Y entonces la iglesia no puede competir con el mundo. ¿Tú crees que nosotros podemos competir con una fiesta de carnaval? ¿Tú crees que la iglesia, que ni queremos ni podemos, a ver si me entiendes, pero podemos competir? Válgame el Señor, nosotros hacemos el ridículo frente a la tecnología del mundo. Entonces a los niños no se les dice, vamos a la iglesia a divertirnos. No, te vas a divertir, pero vamos a adorar al Señor. A la iglesia venimos a adorar al Señor, vas a ser instruido. Y sé que no te gusta, y sé que no te agrada, y sé que prefieres estar con el móvil, y sé que prefieres hacer 1000 cosas, pero ahora es un momento santo y ahora tienes que adorar al Señor. Y ahora tienes que ser instruido en el Señor. ¿Sabes qué? Para cuando sea grande, su conciencia le haga retornar. Porque al final los adolescentes y los jóvenes pasan por la edad del pavo, pasan por la edad de la rebeldía, todos sin excepción. Menos mi hija no lo pasará tan bien seguramente. Pero si nosotros como padres le hemos enseñado, le hemos formado una buena conciencia, su conciencia les hará retornar otra vez. Para cuando fueran mayores no se aparten del camino. Hay 3 tipos de acusación, no nos vamos a liar en esto, otra vez me fui de tiempo. 3 tipos de acusación. Nuestra conciencia, el Espíritu Santo y Satanás nos acusa, todos con sus textos bíblicos. ¿Cómo saber de dónde viene la acusación? También con sus textos bíblicos, lo hablamos si quieren en otro momento. Pero vámonos para ir terminando ya con esto. Vamos a terminar ya. Jesús, a pesar de tener motivos para culpar a esta mujer, no lo hizo. Él era el único que podría tirar la piedra y no lo hizo. Esta mujer había cometido un serio pecado, había dañado no solamente la familia de ese hombre, también su familia, ella tendría familia. Había dañado muchas cosas, había tirado por tierra muchas cosas.
Lo había arruinado todo por ese pecado. Y Jesús podría haberle dicho las 4 cosas, las 4 verdades a la cara. Le hubiera podido decir: eres una sinvergüenza, mira lo que has hecho. Pero el Señor, pudiendo hacerlo, no lo hizo. Dice el versículo 10: enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Yo no veo a ninguno, ninguno te condenó, le dice el Señor. Ella dijo: no, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ¿sabes qué? Yo tampoco te condeno. Entonces vete y no peques más. Aquí uno pudiera decir: ay, parece que el Señor, como que hizo la vista gorda en el pecado, no la corrigió. No. Ese vete es: vete de ese lugar llamado culpa y no vuelvas a cometer pecado. Es una exhortación que hace aquí el Señor, con misericordia, con gracia, pero es una exhortación. Vete, yo te libero de la culpa, yo te libero de los daños del pecado, pero no peques más. Porque si tú te vas con la intención de no volver a pecar, no hay culpa para tu vida. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de toda esta historia? Podríamos estar hablando meses enteros de este mensaje, pero ¿sabes lo que más me gusta de esta historia? Que cuando todos pusieron el grito en el cielo, cuando la cúpula religiosa, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, todos pusieron el grito en el cielo y cogieron a esta mujer y la llevaron ahí, hicieron un escándalo y dijeron: ¡oh, adulteró! El Señor ni se enderezó. Mientras otros dicen: ¡oh, mira lo que hizo el Señor! Escribe en tierra. Jesús no condena. Voy a volver a repetirlo para las mentes religiosas que esto no lo acaban de entender. Jesús no condena. Mi Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 17, lo que pasa es que los evangélicos parece que nos gustan los clichés y siempre nos quedamos en Juan capítulo 3, versículo 16, pero hemos de avanzar, hemos de dar un paso, hemos de ir al versículo 17 también. La Biblia no se acaba en Juan 3, 16. Vámonos al versículo 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para salvar. Jesús no ha venido a este mundo, no dejó su divinidad, no dejó el trono para venir y decirte: eres un sinvergüenza, mira lo que has hecho. Jesús, ante tu pecado, sigue escribiendo en tierra. Él ni se interesa, no levanta ni la vista, porque Él lo que quiere es salvar, no condenar. La condenación no lleva a ningún lugar. Nosotros como iglesia, no hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia general, hemos metido la pata en esto. Nos encanta señalar, nos encanta decir: tu pecado, tú hiciste y señalar, tu adulterio, tu fornicación, tú no sé qué, tú esto, pensando que estamos hablando en nombre de Dios, y Jesús está escribiendo en tierra, ajeno a nuestras peleas absurdas, porque Jesús no condena. Te dije antes que hay 3 fuentes de acusación: tu conciencia, el Espíritu Santo y Satanás. Por falta de tiempo no te pude leer todos los textos, pero hay una cuarta que es la más peligrosa, que es la religiosidad. La religiosidad, las normas religiosas, las normas, los ritos. Porque seamos honestos, ¿quién llevó al final a esta mujer al matadero? ¿Quién llevó a apedrearla? ¿Quién fue? Los religiosos, los escribas, los santurrones, los fariseos. Nadie era tan santo como un fariseo. Ahí estaban condenando a una mujer cuando todos tenían pecados ocultos. La religiosidad al final lo que hace es eso: señalar, enviar al matadero, decir: tú has pecado, tú no tienes perdón, tú no tienes restauración, ya lo arruinaste todo. La religiosidad no entiende de gracia, solo condena, solo señala, solo te hace sentir un miserable, un culpable. Y créeme que cuando te sientes así ante el pecado, ese no es Jesús que te está redarguyendo de pecado. El Señor dice: mi Biblia, no sé la tuya, la que tú lees, la que tú estudias, mi Biblia dice que el Señor no avergüenza a sus hijos. Él corrige con misericordia, con amor. Con misericordia y con amor corrige los pecados del hombre.
Dios no es ese Dios que te han pintado, que te han predicado, que te han enseñado, que está con un palo diciendo, a ver si no, mete la pata para darle un palo y castigar. Ese no es Dios. Porque Dios no envió al mundo a Jesús para condenar, sino para salvar. Y ya cuando nosotros pecamos tenemos muchas fuentes de acusación. Nuestra conciencia, el Espíritu, Satanás, la propia iglesia, los propios hermanos. Ya volverá, pecador. Es muy difícil salir de la culpa. ¿Cuántos han pecado aquí? A ver, levanten la mano los pecadores, los impíos, las impías. Qué difícil es salir de la culpa. Qué fácil es decir a una persona que ha pecado, ¿sabes qué? Dios te puede restaurar. ¿Sabes qué? Dios pide un verdadero arrepentimiento y usamos versículos, ¿verdad? Un corazón contrito, humillado, no rechaza a Dios, tú quebrántate delante de su presencia. Y dice la Biblia, ¿tienes fe para con los demás? Tenla para contigo mismo. ¿Por qué te cuesta tanto a ti perdonarte? ¿Por qué te sientes tan culpable cuando es el mismo Dios que al hermano está restaurando? Porque las normas religiosas, la religiosidad nos hace sentir culpables. Y es difícil salir de la culpa a no ser que interiorices dentro de ti estas palabras. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Mientras que la religiosidad te condena, la gracia te hace libre. Y te dice, vete, sigue adelante, no vuelvas a hacerlo. Pero sigue, hay nuevas oportunidades, mis misericordias son nuevas cada mañana, dice el Señor. Estamos en un mundo donde vamos a caer, dice Jesús mismo dijo, es imposible que no vengan tropiezos. Pero nos levantamos y seguimos, con todos nuestros defectos, con todos nuestros fallos. Amén. Puestos en pie. Cierra tus ojos. Aprovecha este tiempo para estar en intimidad con el Señor. Porque al final de cuentas, cuando todos se van, el que queda es el Señor. Lo vemos en esta historia. Yéndose todos, se quedó el Señor a solas con esta mujer. Mientras todos te dan la espalda por tu pecado, mientras todos te condenan, el Señor está ahí. A lo mejor los propios hermanos de la iglesia te abandonan, a lo mejor hasta el pastor de la iglesia te abandona, a lo mejor las normas religiosas te prohíben hacer ciertas cosas, pero el Señor está ahí. El Señor siempre está ahí. Y metemos la pata y el Señor es fiel, porque Él no puede ir en contra de su moralidad, Él es fiel. Y dice la Biblia que aunque tú seas infiel, el Señor va a permanecer fiel. Y hoy el Señor creo que nos está diciendo, vete de ese lugar llamado culpa. Sal de la autocondenación en la que te has metido por ese error. Sal de la culpa por ese pecado, porque ese pecado ya ha sido perdonado, ya ha sido olvidado. No dejes que Satanás te acuse más, no dejes que la religiosidad señale más tu pecado. Sal de ahí y no peques más. Disfruta de la gracia que a través de la cruz brota para nosotros. Disfruta de esa salvación que brota para cada uno de nosotros. Si tu conciencia te está acusando, deja que la sangre de Jesús, a través del Espíritu Santo con su presencia, pueda limpiarte en esta tarde. ¿Cuánto necesitamos más de uno? ¿Cuánto necesitamos escuchar estas palabras de Jesús? Ni yo te condeno. Puede que el mundo entero te condene, pero yo no te condeno. Yo quiero restaurarte, yo quiero salvarte. No peques más, no te voy a condenar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Señor, perdónanos si como iglesia a veces hemos condenado, hemos señalado, hemos juzgado, Señor. Perdónanos y ayúdanos a ser como tú eres, Señor.
no tolerar el pecado porque tú no convives con el pecado, tú no toleras el pecado, pero ayudas en la restauración de las personas. Tu trabajo no es condenar, es salvar, y ese ha de ser el nuestro como iglesia. No condenar, sino salvar, restaurar. La Biblia dice que Dios nos ha dado un ministerio, y ese ministerio es el ministerio de la reconciliación, de ayudar a que la gente se reconcilie con Dios. ¿Por qué no le das las gracias al Señor ahí? Con tu intimidad en el Señor, dale gracias, dale gracias. Dale gloria, dale honra al Señor. Porque su gracia y su misericordia nos restaura cada día. Quizá muchos pecados no han salido a la luz y para la gloria de Dios no van a salir a la luz. Pero dale gracias al Señor porque Él te restaura, Él te ama. Él ha estado contigo en los peores momentos. Él nunca se fue, Él nunca abandonó a esta mujer. Él nunca la dejó sola ante el peligro, Él siempre estuvo ahí. En medio de la acusación siempre estuvo ahí. El Señor siempre está con nosotros, Él es bueno. El Señor es bueno con nosotros. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Porque no le adoramos un minuto, vamos a adorarle, a bendecir su nombre, a exaltarle. Dígale lo hermoso que es Él. La Biblia dice que es el hombre más hermoso de los hijos de los hombres. Que Él es precioso para los que creemos en Él, dice Primera de Pedro. Jesús es hermoso. Para otros viene siendo la piedra de tropiezo, pero para nosotros es hermoso. El Señor es precioso, es hermoso. El Señor es lo mejor que nos ha podido pasar. Él es el que está cuando todos nos abandonan. Aún la religiosidad nos abandona, nos condena, nos señala, nos critica, nos juzga. El Señor siempre está ahí. Y lo único que nos dice es: vete, sigue caminando, avanza, progresa, pero por favor no peques más. Pero este no es tu fin, todavía queda mucho camino por delante. Todavía hay mucho trabajo por hacer contigo. Porque el que yo empecé la buena obra en ti, ¿sabes qué? Yo la voy a terminar. Un pecado no arruina lo que yo quiero hacer en ti.